¿Qué tal, amigos de su programa Diálogo Bíblico? Muy bienvenidos a estas audiciones y a quienes nos ven por la televisión, el canal de la universidad. Gracias por acompañarnos. Vamos a seguir estudiando la palabra de Dios. Recuerde usted que estamos viendo que Cristo tuvo una misión, venir a nosotros, nos dejó también encargado esa misión y hay que cumplirla. Miramos la semana pasada un poco digo porque hay mucho que hablar acerca de mi prójimo, ese que está cercano. Pero ahora vamos a conversar acerca del que tiene necesidad, cómo ayudar al que tiene necesidad. Ahora, el asunto es cómo descubro yo que tiene necesidad. Y es allí donde uno debe mostrarse un poquito más presente a ver a la persona. Ayudar a los necesitados es nuestra conversación y vamos a ver qué dice la Escritura en relación a eso. Bienvenido, pastor, ¿cómo está? Bien, gracias, Raúl. Aquí estamos una vez más para seguir comentando estos temas que para muchos son muy difíciles porque estas lecciones son prácticas, no son teóricas y nos llevan a pensar en cómo es nuestra actitud, cómo es nuestra manera de percibir la necesidad de las personas que nos rodean, de nuestro prójimo, y cómo podemos nosotros ser una bendición, una mano ayudadora para las distintas necesidades que pueden tener las personas, porque las personas no solamente tienen necesidad de dinero, sino que a veces una necesidad de escuchar, de una palabra, de ayudarles, de trasladarlos, como varios casos que se van a presentar en esta lección, que a veces sin dinero se puede hacer mucho para ayudar a las personas. Estaba pensando que uno a veces se encuentra con personas y le dice, ¿cómo estás? Bien, le dice. Casi siempre dicen bien, pero si tú sigues con la conversación, no están bien, algo necesitas. Y a veces no es dinero, sino es una palabra, un consejo, una ayuda o una oración. Porque mira, las necesidades pueden ser físicas, sociales, de relaciones, de tantos niveles de la sociedad que pueden haber necesidades de las personas y a veces, qué sé yo, no estamos presentes porque no nos acercamos a ver la necesidad. Estaba pensando aquí en lo que dice Lucas, ¿no es cierto? El relato es bien conocido en que la intervención de unos amigos hizo posible, y esto es importante, que el hombre fuera perdonado. Y sanado. Y como resultado, ¿no es cierto?, viene el sanado. O sea, yo digo que está extraordinario, porque imagínate, tú oras por un enfermo y se sana, pero luego el enfermo hace lo que quiere y vive su vida como hay relatos en la Biblia así. Sí. Pero aquí es perdonado y sanado. Y se muestra el poder de Dios. O sea, hay tantas lecciones que se pueden aprender producto de unos amigos que vieron necesidad en ese hombre que tenía imposibilidad de llegar a Jesús. Claro, efectivamente hay una de las grandes cosas y grandes verdades que nosotros debemos entender de la Escritura, es que Cristo es el gran médico de los médicos y todavía sigue actuando igual que en el pasado. Muchas personas han sanado por gracias a Jesús y estos hombres lo único que hicieron es llevar a este enfermo terminal. Era un enfermo que ya estaba tullido, que no tenía ninguna posibilidad, descartado por todas las medicinas de la época. Y estos amigos lo llevaron al gran médico que es Cristo. Y con el propósito de que le sanara su cuerpo, porque los amigos no tenían en su mente todavía lo importante que era el perdón de los pecados. Aquí hay una gran lección también de lo que significa la psicología del pecado, la psicología de cómo el pecado afecta a la salud humana. Entonces estos amigos lo único que hicieron es se esforzaron, incluso no le pidieron permiso a nadie. Podríamos haber dicho que eran personas con falta de ética. Bajaron a la persona de arriba
interrumpiendo un gran discurso de Jesús. Y más de alguno pensó allí y dijo, oye, ¿qué se creen estas personas? Nos están interrumpiendo esta gran reunión. Está lindo el tema, está lindo el sermón. Pero estos hombres fueron importunos. Pero a Jesús le gusta la importunidad, porque era una gran necesidad. Mira, leí una historia, a lo mejor alguien la tiene también por allí, dicen que es antigua, pero yo la acabo de leer y me gustó mucho. Un pastor venía a hacerse cargo de una congregación, una grande congregación, de 10.000 miembros. Yeah. Y entonces él hizo algo un poquito diferente para presentarse, se vistió de mendigo. No sé, la has escuchado todo, ¿cierto? Sí, pero sigue nomás. Se vistió de mendigo y se paseó por la afuera de la iglesia solicitando y algunos lo saludaban y otros no, ¿no es cierto? Fue interesante eso que al final nadie le dio. Y cuando quiso entrar a la iglesia, quiso sentarse en el primer asiento y los diáconos gentilmente le pidieron que se sentara atrás. Sí. Entonces, yo estaba pensando en esto de ayudar al necesitado. Esa iglesia de 10.000 personas aprendió la lección, yo creo que nunca se va a olvidar, cuando presentaron al pastor. Que pase el pastor, ¿no es cierto?, de nuestra iglesia. ¿Y quién pasó? Bueno, en la historia dicen que fue real, ¿eh? Y que es real, sí. Fue real, yo la leí, también la vi también. El nuevo pastor venía bien disfrazado y hasta con mal olor. Claro. Y con ropas andrajosas. Y los diáconos no lo querían dejar entrar, prepárese, lávese un poquito y venga. Pero al final el hombre insistió y como lo dejaron entrar se le sentó adelante, pero la gente de adelante decía, mire, mirá, saquen a este hombre. Y lo trataban de sacar. Finalmente el hombre lo dejaron sentado por allí y el que estaba anunciando adelante dijo, bueno, en nuestra congregación está en este momento nuestro nuevo pastor, por favor, acérquese pastor acá adelante para poder presentarlo. Y está entre nosotros, yo sé que viene el pastor, me dijeron que estaba aquí. Y ahí se levanta el hombre andrajoso y pasa adelante. Y ahí todos quedan mirando y quedaron todos impactados. Adelante el hombre se sacó un poco la chaqueta, se hizo un poco el pelo y era el pastor. Claro, ahora el discurso de él fue muy breve. Sí. Porque si lo hiciste a alguno de estos, mis pequeños, a mí lo hiciste. Sí. Y él recordó, dice, que de quienes les pidió ayuda, nadie le dio ayuda, pero habían venido a adorar a Dios. Sí. Entonces, yo creo que la iglesia se conmovió, aprendió la lección, pero no todo. Quizás aquí otras opiniones hubo. Sí. Pero así puede pasar quizás en la vida cotidiana de nosotros que quizás en nuestro caminar, en nuestro andar, encontremos personas que si le hacemos una preguntita ya aparece un problema, pero si no lo hacemos... Claro. Aquí también hay algo importante en esta lección de los amigos que pusieron a la persona delante de Jesús y lo bajaron con cuerdas, con su cama, como eran las camas del Nuevo Testamento. Era una simple tela con unos palos al lado y esa era una cama. Aquí nos resalta la importancia de los amigos, que todos tenemos algún amigo y a veces nuestros amigos tienen una necesidad imperiosa, imperativa y que nosotros podemos hacer algo. Y a veces, aunque son muy amigos, dicen, no, pero es que no me meto en esto, pero hay muchas clases de amistad. Pero por lo que se ve en esta historia, estos amigos eran genuinos y verdaderos con aquel que estaba enfermo. Quizás para una reflexión para usted y para quienes nos están escuchando o viendo, ¿cómo fue el regreso de este hombre a la casa con sus amigos? ¿Qué habrá pasado? Una fiesta. Imagínate, un hombre postrado, ahora un hombre que camina, que pueda servir y que pueda ayudar, porque tuvo amigos que lo presentaron a Jesús. Vamos a seguir conversando esta situación de
de buscar el necesitado, no buscarlos, porque necesitado hay siempre, en realidad necesitado hay siempre. Ahora, hay un incidente en Juan, que Juan lo relata capítulo 5, que yo me he hecho varias preguntas, pero quizás no la voy a hacer ahora, porque Juan va a relatar lo que le interesa en relación a presentar a Cristo como el Mesías, ¿no es cierto? Eso es lo que está Cristo, está exaltando al Mesías, al Jesús, al que vino, el Dios que estuvo con nosotros. Dice aquí, después de esto había una fiesta de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. Ahí en Jerusalén, entonces, mira, interesante, porque si tú te percatas esta situación, hay una fiesta de los judíos, alegría, Jesús viene a esa fiesta, pero mira, luego dice, hay en Jerusalén, y aquí comienza el relato, una puerta, ¿no es cierto? En Jerusalén, una puerta, la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo, Betesda, qué sé yo. Léase usted toda esta parte. Hay varias cuestiones que uno puede sacar de acá, pero hay que ver cuál es la lección. ¿Por qué Cristo se dirige solo a ese cuando ese lugar estaba lleno de enfermos, ¿no es cierto? Va donde esa persona. Bueno, tú sabes que ese milagro fue hecho en un día sábado. Y día sábado todavía, para ser cuestionado por ello. Entonces, las fiestas y las ceremonias se realizaban en la mañana. Pero Jesús salió a caminar en la tarde. Y estos hombres allí buscaban la sanidad todos los días. Todos los días estaban presentes allí en el estanque de Betesda, siguiendo el mito y la tradición de que un ángel movía el agua y el primero que entraba al agua sanaba, que a lo mejor alguno por allí sanó. A lo mejor ninguno. ¿Eh? O ninguno. Porque no se registra. Todos estaban pendientes del agua. Y los mancos, cojos y diferentes enfermedades. Entonces Jesús fue a ese lugar donde realmente era triste ver ese espectáculo. Personas sucias, personas enfermas, personas mal alimentadas, que muchos dormían en ese lugar. Y allí fue Jesús y miró a todos los que estaban allí y eligió a este hombre. Porque la Biblia dice que este hombre llevaba ¿cuántos años enfermo? 38 años. Entonces Jesús decía a este hombre, de todos los que hay aquí, vamos a hacer algo con este hombre. 38 años que había estado enfermo. Y Jesús allí le preguntó, ¿quieres ser sano? ¿Qué le respondió el hombre? Ahora, esa respuesta a mí me da la razón por qué Jesús fue donde él. No hay nadie que me ayude a entrar al agua. Sí. ¿Por qué? Yo siempre he pensado, ¿qué pasa si siempre solo se tira? Se ahoga, porque si fue el segundo ya no... Sí. ¿Te fijas? Entonces no hay nadie que me ayude. O sea, estaba totalmente necesitado. No había ayuda de nadie para... Los otros estaban preocupados de sus problemas y otros que venían, qué sé yo. Por eso Cristo viene y le dice, ¿quieres ser sano? Y él le dice, nadie me tira. Bueno, muy bien. Sí. Y esto también nos demuestra que la necesidad a veces es engañosa la que nosotros tenemos. La mayoría de las personas cree tener una necesidad determinada. Puede necesitar sanar, puede necesitar esto de su familia, que se solucione este problema. Pero esta lección nos enseña que la mayor necesidad que nosotros tenemos es tener un encuentro con Cristo y disfrutar del poder de Cristo. Este hombre no lo tenía en consideración. Y fue allí la manifestación de Cristo hacia él y le dio la orden, toma tu lecho y anda. Jesucristo y Jesús solucionó el problema con eso. Ahora, según nuestro estudio, habla de que el método de Cristo era relacionarse con las personas, o sea, iba donde estaba el problema. Exacto. No lo miraba, sino que iba donde estaba el problema. Y lo otro, que él, en su método, él sentía compasión por las personas. ¿Te fijas? Sí. No es el que, a ver, ayuda a ese, dale dinero. No, él se mezclaba, tenía compasión con la gente, atendía su necesidad, dice acá nuestro estudio, le daba confianza, o sea, entrar en una conversación de confianza en que la persona te pueda decir al final, mira, yo tengo mi problema, este es mi problema, y después que ganaba su confianza, recién que hacía, lo llevaba a Jesús. Claro, y como dice
Como nosotros sabemos, la Biblia es bien escueta, los textos bíblicos son al punto, directos, se evitan muchas palabras y vueltas, porque la palabra de los profetas era al punto y al grano, no había mucho colorario ni encanto. Sin duda que Jesús se acercó a esa persona y lo entrevistó, conversó con él. Claro. Tuvo un diálogo allí con él, le preguntó, se enteró de su vida, se enteró de muchas cosas. Y cuando ya había una afinidad, porque el hombre se sintió conmovido por el interés de Jesús, porque Jesús también era una persona conocida en el medio y venía acompañado de tantas personas. Y allí, cuando ya estaba bien así contento con Jesús conversando, le dice, bueno, toma tu lecho y anda. Y ahí el hombre le hizo caso inmediatamente. Ahora, eso es interesante porque él tuvo fe, la confianza, hizo algo que no podría haber hecho porque era sábado, pero se levantó, era una orden, y su cuerpo fue restaurado. Hay detalles que son maravillosos. Ahora, otra cosa que es un tema bien complejo en la sociedad moderna hoy día, en el mundo, son los inmigrantes. Sí. La lección aborda este tema y plantea la idea de que Jesús fue un inmigrante, porque tú recuerdas que apenas nació quisieron destruirlo, Satanás quiso destruirlo. Fue a Egipto. Y se va a Egipto, y él allí no era de Egipto, entonces él fue inmigrante y estuvo hasta que Dios le dijo que volviera, ¿te fijas? Claro. Y allí fue acompañado, qué sé yo, no se sabe qué pasó efectivamente, pero ahí entendemos que incluso los dones que recibió, las ayudas que recibió de los magos, todo esto sirvió para vivir en un lugar que no era su lugar de hábitat, ¿no es cierto?, de su tierra. Efectivamente, porque en la Biblia, como tú decías, Raúl, tenemos a Daniel como inmigrante, tenemos a José. También, claro. Tenemos a Elías, que estuvo ahí en Sarepta, en Filistea. Tenemos al rey David, que tuvo que irse al reino de uno de los amigos antiguos allí de Moabita, y vivió con él. O sea, los personajes bíblicos muchas veces fueron extranjeros. El mismo Abraham salió de Ur como extranjero. Y hay dos textos interesantes que citan la lección que me llamaron la atención. Deuteronomio 10:19 dice, amaréis pues al extranjero, porque tú fuiste extranjero como pueblo en Egipto. Y hay otro texto que dice que Jehová guarda a los extranjeros, en Salmo 146:9. Es decir, esta consideración hacia el extranjero es bíblica. Claro está que tiene que ser normalizada, porque en este momento en el mundo hay inmigraciones de millones de personas. Entonces, esto tiene que ser normalizado porque hay ciertas cosas que afectan a la sociedad. Y yo creo que lo que va a pasar en el futuro van a haber mayores inmigraciones de emigrantes de un país a otro por los problemas de guerra, problemas sociales, y que realmente las naciones se van a preocupar por esto. Ahora, se han levantado muchos cuestionamientos en relación a los inmigrantes. Sí. Pero tú leíste Deuteronomio, fíjate, y Deuteronomio dice que ellos deben ser cuidadosos, benignos con los inmigrantes. Con los extranjeros. O con los extranjeros, porque tú fuiste extranjero. Sí. Pero un momento, ¿cómo fueron extranjeros? ¿Cómo los trataron? Interesante ese detalle, no sé si te has percatado, pero ellos vivieron como esclavos. Sí. Estaban extranjeros como esclavos y los trataron mal, pero ¿qué dice la Escritura? No, acuérdate que tú estuviste allí y tú fuiste así que no hagas tú lo mismo con ellos. Claro. O sea, es una actitud la primera parte en Egipto fue buena, cuando estaba José y poco después. La mejor tierra de Gosén. Claro, fue grato. Pero después vino un faraón que no conocía a José. Y cambió todo. Y se transformó en una guerra contra los extranjeros que estaban allí, que eran los israelitas. Y los transformaron en esclavos. Así es. Pero salieron gloriosos, ¿te fijas? Así los dice la Escritura, por lo menos. Dentro del estudio nosotros vamos a conversar ahora dos temitas que son importantes, la base en realidad de la ayuda, que es el amor, ¿no es cierto? Y ayudar a los que sufren.
¿Cómo sé yo si alguien sufre o no sufre? Mira, el otro día me encontré con una persona y la saludé. Y la pregunta, clase, ¿y cómo estás? Y entonces sonriendo movió su cabeza. Bien, me dice. Entonces, bueno, le dije algunas palabras. Después he quedado pensando, claro, ella tiene un sufrimiento detrás, ahora me estoy acordando, tiene un sufrimiento detrás, la pérdida de un ser querido. Estaba bien, pero Sí. ¿te fijas? Entonces, estos detalles son tan importantes porque hay personas que tú las ves quizás caminando y están sufriendo por alguna situación. Efectivamente, y hay muchos tipos de sufrimiento por salud, por enfermedades, en fin, sufrimiento por los hijos, sufrimiento de los matrimonios, problemas sociales, por viajes, por conflictos, por la pérdida de un ser querido, la pérdida de un trabajo, en fin. Entonces, lógicamente las personas somos vulnerables y tenemos problemas. Sin embargo, muchas personas en este mundo no tienen la capacidad de enfrentar sus problemas y sobrellevarlos, y se estresan. Se estresan. La depresión es una de las situaciones que está aumentando en el mundo porque hay personas que no ven soluciones. Y muchos también, a pesar de ser cristianos, tienen depresión. O sea, la depresión no solamente respeta a los no cristianos, sino que es una enfermedad generalizada en este siglo que estamos viviendo y que los que están en esa situación necesitan una ayuda no solo profesional, porque nosotros decimos vaya al médico, vaya a un psicólogo, a un psiquiatra, también podemos hacer algo. La compañía, la palabra, la simpatía, la empatía nos ayuda a nosotros a levantar a esa persona. Ahora, puede suceder que tú sepas el trasfondo a lo mejor de por qué estás sufriendo. Sí. Pero eso no podría ser nunca causa o justificativo para decírselo. Efectivamente. Claro, porque tú sabes, claro, él cometió el error y ahora está sufriendo lo que... No. Mira, estaba leyendo aquí Lucas 4:18. Es un texto que está en un entorno muy lindo porque Jesús le ha dado la posibilidad para que hable. Y tú sabes que allí no habían textos, no había sinagoga. En una sinagoga, había Sí. un pergamino. Y Jesús busca un texto que está relacionado con él y a mí me impresiona eso, así. Con su obra. Con su obra, o sea, es interesante. Pero él dice en el 4:18, el Espíritu del Señor está sobre mí, dice. Está hablando de él, algo potente, está escrito, dice, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, visitar a los ciegos y poner en libertad a los oprimidos. O sea, aquí Cristo dijo lo que estaba pasando en esa sociedad. En esa sociedad habían pobres, habían desventurados, habían cautivos, habían ciegos, habían oprimidos. Sí. Y Él viene a dar libertad. Claro, esa obra de Cristo que la hizo personalmente en Palestina, en los tiempos de los apóstoles y de Jesús, Jesús la sigue haciendo ahora. Y la sigue haciendo directamente Él como Jesucristo, nuestro abogado intercesor, y lo hace a través de nosotros también. Porque Jesucristo comparte su obra, comparte su misión. Y esa es la parte que nosotros debemos desarrollar como cristianos, esa ayuda desinteresada a diferentes tipos de personas. Quiero tocar también, Raúl, un tema juntamente con esto, yendo al Antiguo Testamento, porque Dios siempre estuvo pensando en los necesitados. Y hay varios textos de la palabra de Dios donde, por ejemplo, en Levítico 23:11 dice que Dios determinó que el séptimo año, cada 7 años, los árboles y las cosechas eran de todos.
O sea, era el año de la remisión, el año séptimo, donde todos podían sacar frutos de los nogales, las nueces, y todo se compartía. Nadie era dueño de nada. El séptimo año, todo lo que usted tenía era de todos, así que la gente podía sacar, meterse en su propiedad y llevar lo que quisiera. Y también está el rebusque, donde era obligación dejar en los árboles un rebusque de nueces, de almendras, de trigo, de cebada, para que la gente pobre fuera a buscarlo. ¿Te acuerdas tú de la historia de Ruth? Sí, pues linda historia. Es una linda historia, pero ¿qué es lo que hacían? Siempre no iban dejando algo porque detrás venía el pobre recogiendo claro. Lo que quedaba y lograba tener algún alimento. Claro. Y incluso tú recuerdas que vos vas a decir, dejen un poquito más. Había claro, un interés por allí, pero... Él tenía una intención allí de claro. Dejen más rebusque para que esa persona lleve más hacia su casa. Claro. Incluso la suegra le dice, oye, que cosechaste harto. Porque claro. Ya sabía lo que se podía cosechar de lo que iba quedando. Claro. Y también había el diezmo del tercer año, había un diezmo adicional cada 3 años, donde la persona apartaba el diezmo del Señor, que lo llevaba a la iglesia, lo llevaba al santuario, y un diezmo adicional solo para los pobres. Por lo tanto, la persona tenía que tenerlo guardado en cierto lugar y poner aviso. Aquí hay una bodega con estos alimentos para los pobres del pueblo y el que quiera venir a buscar, retire. Esa era una obligación. Eso también nos enseña a nosotros de que también debemos tener una caja para ayudar a los necesitados con lo que podamos, si es que podemos. Pero dejar algo ahí reservado porque en algún momento se va a ocupar. Separar una porción de las bendiciones de Dios. Nadie tiene mayor amor que este que ponga su vida por sus amigos, según Juan 15:3, por sus amigos. Interesante esto porque el énfasis al final queda en el amor, porque acuérdate tú, amor a Dios y amor al prójimo. Ahora amor al necesitado, ¿no es cierto? Claro. ¿Y quién es mi necesitado? Si yo no me interiorizo, nunca voy a encontrar a alguien necesitado. Porque lo puedo ver caminar tranquilo, pero a lo mejor detrás de eso hay un mundo de sufrimiento, de terror, no sé, pueden pasar tantas cosas. Y acá hay un texto interesante que me llamó la atención porque este texto lo busqué en el idioma hebreo, porque a veces uno tiene que investigarlo cuando le interesa un texto. Y dice aquí en Deuteronomio 15, 7 al 11, abrirás tu mano al pobre. Así se lee en la versión que nosotros tenemos. Abrirás tu mano. Pero en el hebreo dice 2 veces, abrirás tu mano, abrirás tu mano. O sea, hay una insistencia, porque uno dice, puedo abrir la mano un poquito, pero el texto dice 2 veces, abrirás tu mano, abrirás tu mano. ¿Qué quiere decir para nosotros eso? Que tenemos que abrir más nuestra mano. Como cuando se repite una idea 3 veces en la Biblia, significa que hay un énfasis muy fuerte en eso. En ese texto hay dos veces lo mismo. Claro, que la mano no puede ser muy empuñada, sino que abrirla realmente. Claro. Y decir, aquí está lo que yo he guardado para que ustedes tengan y se alimenten. Ahora, fíjate que hablando de los desafíos, estaba pensando porque los jueves siempre hay un desafío interesante. Y dice acá, y lo voy a leer porque me parece que usted debería leerlo también y meditarlo, dice, infórmate acerca de los extranjeros a los no cristianos que viven en tu país. Da una página aquí para alguien si quiere tener más información, dice, que es un buen lugar para ver a las personas que necesitan ayuda. Pero en el avanzado dice, identifica a alguien dentro de tu esfera de influencia, comienza a orar regularmente por esa persona después de responder las siguientes preguntas. Y aquí viene lo interesante. Dice, ¿esta persona es mi amiga según el modelo de amistad de Jesús? ¿Conozco las necesidades de su vida? Y tercero, ¿cómo puedo llevarla a Jesús para que la sane? ¿Identificaste a alguna persona, un extranjero que está cerca? Bueno, tú quieres llevarlo a Jesús, acuérdate el método de Jesús, el método de Cristo, hacerte amigo de ella,
ver la necesidad de su vida y luego invitarla. Si esa es tu labor, está en buen camino. Ese extranjero necesita también de Jesús. Que el Señor te bendiga y te acompañe y nos vamos a encontrar la próxima semana.